Durante años, Javier Milei construyó su identidad política alrededor de una idea muy poderosa: destruir a la casta. Su narrativa fue simple pero eficaz. Ese discurso le dura incluso hasta ahora. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Al respecto, en 2023, Argentina estaba hundida no solo por pésimas políticas económicas del populismo de izquierda, sino por una élite política corrupta, parasitaria y llena de privilegios. Y mucha gente, muchos argentinos le creyeron a Javier Milei, con justificada razón, porque el kirchnerismo dejó un país devastado por la inflación, el clientelismo y la corrupción sistemática, alucinante y desvergonzada. Pero hoy, 2 años después de asumir la presidencia, Milei enfrenta un problema muy serio: varios escándalos dentro de su propio gobierno que comienzan a erosionar justamente aquello que lo hacían distinto. Y la coyuntura del gobierno hoy es que tiene a un jefe de gabinete muy próximo a Karina Milei y cada vez más complicado, con testimonios sobre gastos en negro que todavía no están justificados y el gobierno no lo suelta o no quiere que se vaya. Y eso ocurre en un momento especialmente delicado, porque paradójicamente la economía argentina viene mostrando mejoras importantes y hacia la posible reelección de Javier Milei. Al respecto, la inflación bajó drásticamente con relación a los niveles explosivos heredados por la gestión kirchnerista de Sergio Massa. Hoy mismo la inflación en Argentina volvió a bajar después de varios meses de franco crecimiento durante los últimos 10 meses, especialmente tras de que La Libertad Avanza, el partido de Milei, perdió las elecciones en la estratégica provincia de Buenos Aires, lo que provocó un gran desorden financiero que dura hasta el día de hoy y que se conoció como el miedo al regreso del kirchnerismo y se le llamó el riesgo Cuca, que en México sería más o menos como el riesgo Chairo. No olvidemos que Milei en noviembre de 2023 recibió una inflación intermensual del 12.8%, mientras que en marzo del 2026, hace apenas unas semanas, fue ya de 3.4% y que en abril, apenas ayer, logró bajarse a 2.6%. Adicionalmente, durante la gestión de Milei, el déficit fiscal se redujo. El riesgo país mostró señales de notable mejoría y algunos indicadores financieros empiezan a asentar cierta estabilidad macroeconómica. Incluso medios y analistas financieros internacionales destacan avances en la calificación argentina y en la buena percepción de disciplina fiscal. Sin embargo, todas estas noticias positivas están siendo opacadas por una creciente sensación de desorden político, conflictos internos y sospechas de corrupción dentro del gobierno argentino.
Y aquí está el verdadero problema para Milei. Un gobierno libertario puede sobrevivir a medidas duras, draconianas económicamente, pero difícilmente sobrevivirá si comienza a parecerse moralmente respecto a aquellos que prometió combatir. El caso más explosivo es el que involucra a Manuel Adorni, uno de los hombres más cercanos al presidente, que además, fue un aliado muy temprano de la candidatura primero a diputado de Javier Milei y que ha sido una de las caras más visibles del gobierno Milei. El Adornigate es un caso que golpea el corazón del discurso anticasta de Milei. Al respecto, las investigaciones periodísticas y judiciales comenzaron a poner bajo sospecha el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni, primero vocero y luego jefe de gabinete de Javier Milei. Un patrimonio que incluye propiedades, viajes a todo lujo y gastos difíciles de justificar con sus ingresos oficiales, incluyendo un conjunto de 6 inmuebles vinculados a él y a su esposa, por los cuales se le sigue una causa en curso por presunto enriquecimiento ilícito, dirigida por un juez argentino muy controvertido y mediático, Ariel Lijo, que Milei trató infructuosamente de colocar como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Nombramiento al que mucha gente y asociaciones gremiales se opusieron, llamándolo entonces el juez más ineficaz e ineficiente que tiene la justicia federal en la Argentina. Un juez cuyas causas suelen durar años y hasta décadas, lo que plantea serias dudas sobre el curso de las investigaciones a Adorni, y si no será un juez a modo para que la causa se olvide y finalmente no pase nada. Entre las acusaciones a Manuel Adorni aparecen compras inmobiliarias muy cuestionadas en lugares muy lujosos que no se explica cómo Manuel Adorni o su esposa pudieron llegar a pagar los precios que se manejan. También remodelaciones muy ostentosas pagadas en efectivo y un estilo de vida incompatible con su salario público, por lo cual se habla de posibles sobresueldos. Y otro tema más, si me permite, preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Después no sé si querés responder. No, preguntas sobre el Superrí, creo que es... Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. No, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta tan que no. Dale. Dios mío. Que vendría recibiendo Adorni y que involucran incluso a la Fundación Faro de Agustín Laje, creada con el apoyo de Javier Milei para recibir fondos de empresarios, y muchos se preguntan si esos sobresueldos no provienen precisamente de un mal manejo precisamente allí. No lo digo yo, se lo escuchaba incluso esto mismo a varios analistas argentinos, entre ellos al reconocido analista político Carlos Pañi. Lo de Adorni tiene muchas explicaciones, para mí son sobresueldos. Los gobiernos no tienen capacidad de diferenciar sueldos, de desachatar. Entonces le quieren pagar más a aquellos que más necesitan y lo hacen de manera ilegal o, dirían ellos, opaca, como la CIDE. Los sobresueldos salen de la CIDE.
También hay entes cooperadores. Pero lo más delicado no es únicamente si las acusaciones terminarán siendo ciertas o falsas, o si tardarán mucho en solventarse. Buenas tardes para los ministros. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, voy a dirigirme al ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta el anuncio que acaba de hacer, un anuncio muy importante, sin precedentes para la historia de la Argentina, que tiene que ver con el RIGI. Ahora, yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la ex ministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves, intimando al jefe de gabinete que presente su declaración jurada. No estoy tan seguro que sea un hecho nimio como usted acaba de describir. Al respecto, Adorni incluso se ha negado a revelar de dónde vino su reciente riqueza. Se habla de sobresueldos de funcionarios. Dice, son cada vez más las voces que sospechan que en algunos sectores del gobierno hay funcionarios y asesores que recibirían pagos mensuales por fuera de lo establecido. Aquí lo verdaderamente destructivo es el daño simbólico, porque Milei no llegó al poder prometiendo ser menos corrupto o solo un poquito. No, llegó prometiendo ser radicalmente distinto. Es que los que nos van a sacar de ahí no soy yo. Yo soy un vehículo, yo soy un medio, yo soy un canal. Pero los que nos van a sacar de ahí son los argentinos. El voto. El día que los argentinos hayan decidido ser una sociedad libre y que castigue a las políticas populistas, va a salir. Porque yo lo hago por convicción, pero si viene otro que es un cínico, pero si la gente le dice, esta es la agenda, salimos. Pero por eso es tan clave la batalla cultural. Lo que nos va a sacar de ahí es la batalla cultural. Sí. Vos ahí estás cargando con 100 años de socialismo de mierda. Y cuando uno construye una narrativa moral tan agresiva contra la casta, cualquier sospecha dentro del propio gobierno tiene un impacto multiplicado y metastásico. Son torpezas que opacan las buenas noticias económicas de la gestión de Javier Milei. Y así el problema deja de ser solamente judicial y se convierte en político y comunicacional. Y las acusaciones contra Adorni se agregan a muchas otras multiplicadas, como sucede con la causa Andis, una investigación de corrupción en un área especialmente sensible, la Agencia Nacional de Discapacidad. Según diversas investigaciones, existían allí redes de favoritismo, irregularidades, sobrecostos y posibles manejos indebidos en un área social particularmente vulnerable del Estado argentino y con supuesto conocimiento de la hermana de Javier Milei. Al respecto, recordemos que Karina Milei se desempeña como secretaria general de la presidencia de la Nación Argentina, un cargo estratégico que tiene rango y jerarquía de ministerio. En los hechos, Karina Milei es más que una autoridad coordinadora. Es también casi la jefa del gabinete tras bambalinas, pese a sus crecientes y ruidosas disputas con el jefe económico Luis Caputo, actual ministro de Economía argentino. Aquí aparece otro problema para el gobierno de Javier Milei, la contradicción moral, porque Milei justificó muchos de sus ajustes económicos diciendo que el Estado debía de dejar de financiar privilegios políticos
para concentrarse en sus verdaderas funciones esenciales. Y entonces, si incluso áreas sensibles como la atención a discapacitados terminan contaminadas por sospechas de corrupción o acomodos políticos, el mensaje libertario pierde credibilidad. Y eso es peligrosísimo para un gobierno que depende enormemente de la confianza pública. Otro caso es el fantasma de Libra, un caso que nunca desaparece y ahí está como zombie apareciendo recurrentemente. Es otro elemento que sigue persiguiendo políticamente a Javier y a Karina Milei, aunque el oficialismo intenta minimizar. Pero la oposición y parte de la prensa siguen utilizando el episodio de la criptomoneda como símbolo de opacidad y cercanía con operadores financieros cuestionables. El problema aquí no es solo legal, es reputacional. Milei construyó gran parte de su prestigio sobre la idea de honestidad intelectual y superioridad técnica frente a los políticos tradicionales. Pero el mundo cripto, especialmente después de tantos fraudes globales, es extremadamente sensible para la opinión pública y es un tema muy delicado y visible para los libertarios, un auditorio casi cautivo desde hace muchos años en favor de las criptomonedas. Y cada vez que reaparece el caso Libra, se reactiva una duda incómoda. ¿El gobierno libertario realmente vino a transparentar la política o simplemente está creando una nueva élite de amigos en el poder? También figuras cercanas al universo libertario, como José Luis Espert, han quedado envueltas en controversias políticas, declaraciones polémicas y tensiones internas dentro de la gestión de Javier Milei. Y aunque no todos los casos impliquen delitos, sí contribuyen a algo muy dañino: la percepción de improvisación, desprolijidad, caos y desgaste. Y los mercados financieros odian exactamente eso. De hecho, Wall Street y los mercados y gobiernos extranjeros comienzan a enfocarse cada vez más en el riesgo político argentino. Es decir, los inversores ya no solo miran inflación o déficit fiscal, ahora también miran la estabilidad política, la cohesión y coherencia del gobierno, la capacidad de gobernabilidad y los riesgos reputacionales de los políticos. Porque los mercados entienden algo muy importante: ningún programa económico sobrevive mucho tiempo si el capital político del gobierno empieza a derrumbarse. Y aquí tenemos el núcleo del problema. Javier Milei tenía razón en su programa económico y la sigue teniendo. Argentina sí necesitaba un muy duro ajuste, sí necesitaba disciplina fiscal, sí necesitaba desmontar privilegios y sí necesitaba frenar décadas de populismo inflacionario. Muchos analistas internacionales reconocen en tal sentido que gracias a ese diagnóstico y a las reformas conducentes, muchos indicadores macroeconómicos argentinos han venido mejorando significativamente. Y les doy un ejemplo. De seguir las cosas como van, y si Milei busca reelegirse, Milei podrá presentar como un gran logro de su gestión 3 años consecutivos de inflación a la baja y 3 años seguidos de crecimiento económico,
un crecimiento económico modesto, pero crecimiento al fin y al cabo. Y todo esto por primera vez en 30 años en Argentina. Por desgracia, gobernar no consiste solo en estabilizar números, también implica construir legitimidad política. Y aquí es donde Milei empieza a mostrar fragilidades, porque su liderazgo depende muchísimo de una narrativa moral y ética. Lo de nosotros somos distintos. Y si esa diferencia desaparece, si la ciudadanía comienza a percibir acomodos políticos, corrupción, privilegios o enriquecimiento dudoso, pues entonces Milei deja de ser la revolución antisistema y se convierte simplemente en otra facción del mismo sistema. Me recuerda mucho la situación de México y de tantos morenistas que criticaban los lujos del pasado y hoy los ostentan en todos los medios de comunicación. Morena fue una facción que no estaba verdaderamente contra la corrupción, sino simplemente envidiaba que ese dinero no fuera suyo. Y esa percepción corre el riesgo de Javier Milei y los libertarios que se extienda también hacia él. Y eso sería devastador para su identidad política. Argentina tiene una muy larga historia de líderes que llegan prometiendo limpiar al sistema y terminan absorbidos por él. Ese es justamente el miedo que empieza a crecer incluso entre muchos simpatizantes libertarios. No necesariamente porque crean que Milei sea personalmente corrupto, sino porque el poder tiende a reproducir incentivos perversos, operadores, amigos, familiares, negocios, lealtades, financistas y burocracias paralelas. Las palabras que supuestamente dijo Milei el pasado 6 de abril de prefiero perder la elección a echar a Dorni frente a la impaciencia de otros miembros del gabinete refleja las duras tensiones internas del gobierno de Milei. Entonces el mandatario sentenció: prefiero perder la elección a echar a alguien que no lo merece. Y añadiendo posteriormente: no voy a tirar a un honesto por la ventana. Y esto pues plantea una duda legítima. ¿Milei será capaz de romper ese ciclo de gente bien intencionada que termina cooptada por el propio sistema, o si terminará atrapado por él? Hoy Javier Milei enfrenta una paradoja extraordinaria. Es el presidente argentino que más rápidamente logró corregir muchos desequilibrios macroeconómicos de décadas. Pero al mismo tiempo su gobierno comienza a sufrir exactamente aquello que prometió erradicar: escándalos, sospecha, opacidad, luchas por el poder y desgaste moral. Y eso puede ser mucho más peligroso que una mala semana económica. Porque las crisis económicas pueden corregirse, pero cuando un gobierno pierde autoridad moral, pierde el alma de su proyecto político, además de su propia credibilidad. Y en el caso de Milei, su autoridad moral es prácticamente todo. Muchos seguimos esperando que Javier Milei tome la decisión más difícil y quizá la más importante de toda su presidencia,
demostrando que el proyecto libertario no está condenado a repetir los vicios de la vieja política, porque ajustar la economía requiere coraje técnico, pero limpiar el poder requiere coraje moral, mucho coraje moral. Si realmente quiere ser distinto, Milei debe castigar ejemplarmente cualquier acto o sospecha incluso de corrupción. Apartar sin titubeos a quienes hayan traicionado la confianza pública y demostrar así que nadie está por encima de los principios que llevaron a millones de argentinos a apoyar a Javier Milei. Y los libertarios merecemos poder seguir sintiéndonos orgullosos de la figura de Milei y de lo que representó para tantos ciudadanos cansados del saqueo político de siempre. Pero hoy su derrotero político y la acumulación de escándalos nos dejan cada vez menos motivos para el orgullo y cada vez más razones para la preocupación. El tiempo dirá si Milei termina siendo el hombre que cambió a la Argentina o simplemente otro político que engrosa la larga lista de líderes absorbidos y capturados por el sistema que prometieron destruir. Muchas gracias.